El caso de Shemar Elkins ha conmocionado a este país hasta sus cimientos desde el 19 de abril. Se ha confirmado la muerte de 8 niños, 2 mujeres luchando por sobrevivir desde camas de hospital. Y luego está el detalle que la mayoría de los canales ocultaron en una sola línea y pasaron por alto. Dentro de esa casa, en la calle West 79, había un niño que logró salir con vida. Una niña de 12 años llamada Mariana. Ella estaba dentro de esa casa cuando Shemar Elkins entró por la puerta. Ella presenció lo sucedido. Corrió hacia el tejado en la oscuridad, mientras el hombre que la perseguía ya le había quitado la vida a su hermano. Ella saltó desde ese tejado. Ella sobrevivió al aterrizaje con solo rasguños, mientras que su madre cayó al suelo a su lado con la pelvis destrozada y la cadera rota. Mariana está viva. Y la pregunta que todos los sectores que cubren este caso están exigiendo que se responda, una pregunta que los principales medios de comunicación no se han detenido a abordar el tiempo suficiente, es: ¿qué secuelas tendrá que soportar una niña de 12 años durante el resto de su vida después de sobrevivir a algo así? ¿Quién se asegura de que reciba lo que necesita ahora mismo? ¿Y por qué todavía no se habla de ella? Pero eso no es lo único que este caso acaba de revelar. En las últimas 48 horas, este caso ha dado un giro que la mayoría de los medios de comunicación han pasado completamente por alto. El Departamento de Policía de Shreveport publicó una cronología oficial revisada que corrige una importante secuencia de eventos que todos los medios de comunicación informaron erróneamente. Una declaración jurada ante un tribunal federal reveló un momento, 6 semanas antes del 19 de abril, en el que se podría haber evitado toda esta masacre. Una conversación entre 2 hombres, una decisión, y el hombre que mantuvo esa conversación optó por marcharse. Hoy lo cubrimos todo. La cronología policial corregida, los detalles de la declaración jurada del tribunal, que nadie informó completamente, el enfrentamiento 6 semanas antes del tiroteo, que no llegó a ninguna parte, cómo murió realmente Elkins, porque la mayoría de los medios todavía no lo han informado con precisión. El estado actual de cada superviviente y la conversación sobre Mariana que este país necesita empezar a tener ahora mismo. Bienvenidos a Historias de Crímenes de Oju. Suscríbete antes de que este video continúe. Activa la campana de notificaciones. Todas las novedades sobre este caso se publican aquí primero. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Ahora, aquí está todo. Esto es lo que necesitas tener claro antes de que entremos en los nuevos desarrollos. En la mañana del 19 de abril de 2026, se produjo un tiroteo masivo en 2 domicilios del barrio de Cedar Grove en Shreveport, Luisiana. Comenzó en la calle West 79 y se extendió hasta la calle Harrison, antes de terminar en Bossier City poco después de las 7 de la mañana. 8 niños murieron. 5 niñas y 3 niños, de entre 3 y 11 años. 7 eran hijos biológicos del atacante. El 8º era su sobrino, Marquaden Pugh, de 10 años, hijo de su cuñada, Kosha Pugh. 2 mujeres resultaron heridas de bala. Ambos sobrevivieron. Un niño escapó por el tejado. El autor de los disparos era Shemar Elkins, de 31 años, ex soldado de la Guardia Nacional. Un hombre con antecedentes penales por delitos relacionados con armas, hospitalizado en un hospital de veteranos tras un intento de suicidio, víctima de una amenaza de muerte previa al matrimonio que nadie denunció, y que llevaba en sus manos un arma robada desde hacía al menos 6 semanas antes de aquella mañana de domingo. Está muerto. Pero este caso está lejos de estar cerrado. Esta es la actualización. La mayoría de los canales no han cubierto adecuadamente la noticia, y esto altera la secuencia de eventos que cada medio informó originalmente. Cuando este caso salió a la luz, los investigadores y los medios de comunicación informaron que Elkins fue primero a la calle Harrison, que disparó a su exesposa, Christina Snow, se llevó a sus hijos y luego condujo hasta la calle West 79th. Eso estuvo mal. El Departamento de Policía de Shreveport
publicó una cronología oficial revisada que confirma que la violencia inicial comenzó en la casa de West 79 de Hush Street y no en Harrison Street. Los investigadores creen ahora que Elkins primero disparó a su esposa Shania dentro de la casa, luego cometió los 7 asesinatos en el interior y después persiguió a Kosha Pugh y a sus 2 hijos cuando intentaban escapar al tejado. Maraden Pugh, el hijo de 10 años de Kosha, murió a causa de un disparo cuando intentaban huir. Kosha y Mariana saltaron. Entonces Elkins salió de la calle West 79, se dirigió a la calle Harrison, disparó a Christina Snow 9 veces y huyó. Christina Snow le dijo a la policía, cuando llamó al 911, que Elkins se había llevado a sus 3 hijos. Lo que ella aún no sabía, lo que no podía saber desde la puerta de su casa, era que esos 3 niños ya estaban muertos en la calle West 79. Esta secuencia revisada es importante porque significa que la casa de West 79, TH Street, no fue la segunda escena del crimen, fue la primera. Todo lo que ocurrió en la calle Harrison sucedió después de que 8 niños ya hubieran muerto. Ahora pasemos a los documentos del Tribunal Federal que la mayoría de los medios de comunicación ocultaron el 21 de abril. El Departamento de Justicia acusó a Charles Ford, un hombre de 56 años de Shreveport, de posesión ilegal de un arma de fuego por parte de un delincuente y de hacer una declaración falsa a agentes federales. Lo que la mayoría de los medios no informaron completamente es lo que revela la declaración jurada ante el tribunal sobre lo que sucedió entre Ford y Elkins en las semanas previas a la masacre. Charles Ford tiene un extenso historial delictivo: robo simple, robo a mano armada, hurto mayor, 7 años de prisión que finalizaron en el año 2000 y una condena por violencia doméstica en 2011. Tiene prohibido legalmente poseer cualquier arma de fuego. A pesar de ello, guardaba una pistola Mossberg debajo del asiento de su camioneta. El 9 de marzo, 6 semanas antes del 19 de abril, Ford les dijo a los agentes federales que había notado que le faltaba la escopeta Mossberg de debajo del asiento de su camioneta. Dijo que Sheemar Elkins fue una de las pocas personas que viajaron en ese vehículo, así que hizo lo que la mayoría de la gente haría si sospechara que alguien le ha robado algo. Fue y le preguntó al respecto. Según la denuncia penal presentada ante un tribunal federal, Ford confrontó directamente a Elkins sobre el arma desaparecida. Pero cuando lo hizo, Elkins no lo negó. No lo explicó. Se convirtió en lo que la declaración jurada describe, con las propias palabras de Ford, como ofensivo. Ford dio marcha atrás. Lo dejó pasar. Léelo de nuevo y deja que se asimile. Un hombre sabía que Sheemar Elkins tenía esa pistola. Lo miró a los ojos y le preguntó al respecto. Elkins se puso agresivo, y Ford decidió que no valía la pena continuar la conversación. No llamó a la policía. No presentó ningún informe. Se alejó de aquel enfrentamiento y no le dijo nada a nadie. 6 semanas después, Elkins utilizó esa misma escopeta Mossberg para matar a 8 niños. Cuando los agentes de la ATF interrogaron a Ford por primera vez después del tiroteo, él negó haber tenido el arma en su poder. Citado para una segunda entrevista el mismo día en la oficina de la ATF, se contradijo a sí mismo, admitiendo por completo que tenía el arma debajo de su asiento y que creía que Elkins la había tomado. Fue arrestado en el acto. Ford compareció ante el juez magistrado estadounidense Mark Hornsby el 22 de abril. Fue puesto bajo custodia de los alguaciles estadounidenses. La audiencia de detención quedó programada para el viernes. Se enfrenta a una pena de hasta 15 años por el cargo de posesión y a 5 años adicionales por mentir a agentes federales. Tanto la ATF como el FBI están activos. Aún no se ha esclarecido públicamente cómo se obtuvo la pistola de pequeño calibre utilizada en la primera parte del ataque. En 2019, Elkins fue arrestado cerca de la escuela secundaria Caddo Magnet. Según un informe policial citado por KTBS, disparó 5 veces contra un vehículo que se encontraba a unos 90 metros de la escuela, mientras había niños presentes en el exterior. Se declaró culpable de uso ilegal de un arma y fue condenado a 18 meses de libertad condicional. Según la ley de Luisiana,
Esa condena le prohibía poseer cualquier arma de fuego durante al menos 10 años, hasta 2029. Una prohibición legal estricta, no una mera formalidad. Tanto Elkins como Ford tenían prohibido por ley poseer armas de fuego. 2 delincuentes convictos, una escopeta Mossberg robada que pasaron entre ellos. Un enfrentamiento sobre esa arma, 6 semanas antes de la masacre, que un hombre decidió que no valía la pena provocar. Existía la barrera legal. La falta de aplicación de la ley era real. Y nadie relacionó esos 2 hechos hasta que ya habían muerto 8 niños. En 2023, Cheniki Wapiu le dijo a Shemar Elkins que estaba considerando dejarlo. Según Betty Walker, la mujer que lo crió y que habló con el New York Times, Elkins estaba furioso. Le dijo directamente que si intentaban marcharse, la mataría a ella, a los niños, y luego se suicidaría. Walker restó importancia al comentario de Elkins, quien dijo que solo estaba bromeando. Chenik se quedó. Se casaron en abril de 2024. Esa amenaza nunca fue denunciada a la policía. Nunca entró en ningún sistema. Se mantuvo como conocimiento privado de la familia durante casi 3 años. Walker también confirmó al New York Times que tanto Elkins como Shania se habían acusado mutuamente de infidelidad y que la presión financiera estuvo presente en todo momento durante el matrimonio. Cuando Sheniqua solicitó el divorcio, alegando infidelidad, según confirmó Troy Brown a CNN, la fecha de la audiencia judicial se fijó para el lunes 20 de abril. Los papeles estaban listos para firmar. La amenaza de 2023 había permanecido latente dentro de ese matrimonio durante casi 3 años. En el preciso instante en que faltaba una noche para la disolución legal del matrimonio, se puso en marcha. Si esa amenaza se hubiera denunciado en 2023, habría estado registrada en el expediente del Departamento de Asuntos de Veteranos, VA. Habría sido relevante para el proceso de divorcio. Podría haber desencadenado una prueba de letalidad. Nunca se informó al respecto. Ninguno de esos sistemas lo tuvo jamás. En febrero de 2026, Shemar Elkins intentó quitarse la vida. Betty Walker lo confirmó al New York Times. Tras ese intento, ingresó en el Hospital de Veteranos de Shreveport para una evaluación de salud mental. Según Crystal Brown Page, prima de Troy Brown, permaneció ingresado aproximadamente 10 días antes de recibir el alta. Troy Brown declaró a los periodistas que Elkins regresó a casa con mejor aspecto. Brown le preguntó directamente si necesitaba regresar. Elkins dijo que estaba bien. Él se encargaría de ello. Lo que el Departamento de Asuntos de Veteranos le asignó fue un matrimonio que se acercaba a su fin legal, presiones financieras en 2 hogares, una amenaza de muerte previa que no constaba en ningún registro, y una escopeta Mossberg robada que ya estaba en su poder desde al menos el 9 de marzo, sin que ninguna institución lo supiera. El domingo de Pascua, 5 de abril, llamó llorando a su madre y a su padrastro. Dijo que Shenika había solicitado el divorcio. Se estaba ahogando en pensamientos oscuros. Su padrastro intentó tranquilizarlo. Elkins finalizó la llamada diciendo: «Algunas personas no se recuperan de sus demonios. No hay línea de ayuda en crisis, ni control de bienestar, ni llamada a la policía». Ese mismo domingo de Pascua, Elkins publicó una foto en Facebook con sus 7 hijos juntos, vestidos con trajes de iglesia a juego. Las niñas llevaban suéteres blancos abotonados con rayas rosas, y los niños polos azul cielo. Escribió que era la primera vez que tenía a todos sus hijos juntos en la iglesia. 2 semanas después, esos mismos niños habían muerto. La pregunta que sigue sin respuesta es: ¿qué incluyó su evaluación de alta del Departamento de Asuntos de Veteranos? ¿Se realizó una prueba de letalidad? ¿Se registró el divorcio? Se realizó una verificación cruzada de la condena por posesión de armas de fuego de 2019. El Departamento de Asuntos de Veteranos no se ha pronunciado públicamente sobre ninguna de esas cuestiones. El sábado por la tarde, 18 de abril, 12 horas antes de la primera llamada de emergencia, Freddie Montgomery, un vecino de enfrente, vio a Elkins sentado en el porche de su casa, observando a los niños jugar en el jardín. Los 2 hombres se saludaron con la mano.
Montgomery declaró a CNN que en ese momento no había nada que hiciera presagiar lo que depararían las siguientes 12 horas. Los niños eran niños, dijo. Eran niños que jugaban en el patio todos los días. Esa noche, Elkins llevó a cenar a solas a su hija mayor. Publicó una foto de ella comiendo una hamburguesa en las redes sociales. La imagen pública de Shemar Elkins, la que reflejaban sus redes sociales, parecía la de un padre devoto la noche anterior a que asesinara a sus hermanos. A las 9 de la noche, Troy Brown se marchó para su turno de noche. Según declaró a la AP, Elkins estaba tranquilo y bromeaba mientras Brown sacaba su coche de la entrada. Dentro de esa casa, cuando Brown se marchó en coche, había 8 niños que no sobrevivirían a la noche, y su esposa Kosha, que saltaría desde un tejado antes del amanecer. Los papeles del divorcio estaban listos. La vista judicial estaba prevista para la mañana siguiente. Las investigaciones sobre el comportamiento relacionadas con el familicidio son consistentes. La violencia es planificada, no impulsiva. El perpetrador se muestra tranquilo de antemano. El detonante es la percepción de pérdida de control, una resolución legal definitiva, un punto de no retorno. Todos los elementos de ese patrón estaban presentes la noche del 18 de abril a las 5:55 de la mañana. Primera llamada a la policía de Shreveport. Se ha producido un altercado en la cuadra 300 de la calle West 79. La persona que llama está en el tejado. El sospechoso está dentro. Alguien ha recibido un disparo. La persona que llama es Kiosha Pugh, hermana de Shenqua, quien vivía en esa casa con sus 2 hijos, Mark Aden, de 10 años, y Mariana, de 12. Según la cronología revisada del Departamento de Policía de Seattle, los investigadores creen que Elkins primero disparó a su esposa, Sheniqua, dentro de la casa. Luego recorrió la casa y mató a los niños. Acto seguido, persiguió a Kosha y a sus 2 hijos, mientras intentaban escapar hacia el tejado. Mientras corrían, Mark Aden, de 10 años, recibió un disparo y murió. Kosha y Mariana lograron llegar al tejado. Saltaron juntos en la oscuridad. Kosha se fracturó la pelvis y la cadera. Mariana aterrizó con rasguños. A las 5:58, la persona que llama dice: Shemar Elkins ha disparado a todos los que están dentro. Ella y sus hijos están en el patio trasero. Está llamando desde el tejado con huesos rotos y su hija de 12 años a su lado. A las 6:00 de la madrugada llegan los agentes. Ahora, Mariana tiene 12 años. Ella estaba dentro de esa casa. Ella observó lo que sucedió. Ella corrió hacia el tejado, mientras el hombre que la perseguía ya había matado a su hermano. Saltó desde aquel tejado y aterrizó en el suelo mientras su madre se fracturaba la cadera a su lado. Y 8 personas a las que amaba permanecieron dentro. Ella sobrevivió. Y esta es la pregunta que corresponde a esta historia. Esa pregunta que las secciones de comentarios de todas las plataformas han estado clamando, y nadie en los medios de comunicación tradicionales se ha detenido a responder. ¿Qué lleva Mariana ahora? Tenía 12 años y se encontraba dentro de una casa, donde 8 personas a las que amaba fueron asesinadas. Ella llegó hasta el tejado. Ella saltó. Bajó a una calle llena de policías, mientras las personas a las que no pudo salvar seguían dentro. Los especialistas en trauma infantil, que estudian a los supervivientes de episodios de violencia doméstica masiva, coinciden en sus conclusiones. El trastorno de estrés postraumático en niños supervivientes de un crimen familiar se manifiesta de forma diferente a como lo hacen los adultos. A menudo no sale a la luz de inmediato. Se manifiesta más tarde, en forma de pesadillas, de hipervigilancia, en la incapacidad de sentirse seguro, en espacios que deberían ser seguros. Se manifiesta en la escuela, en las relaciones, en cómo un niño procesa los sonidos repentinos, las puertas cerradas, la oscuridad. El sentimiento de culpa del superviviente, la pregunta de por qué ellos lo lograron cuando otros no, está documentado en casi todos los casos de niños supervivientes de violencia masiva. Esa pregunta puede quedar ligada a la identidad de una superviviente durante décadas, si no es tratada activamente por especialistas que comprendan lo que ella experimentó específicamente.
Mariana no eligió sobrevivir. Ella optó por saltar. No son lo mismo. Los principales medios de comunicación la mencionaron de pasada. Un niño saltó del tejado, sufrió heridas leves y no le dieron más importancia. Ella merece algo más que una línea en un informe de despacho. Ella va a necesitar atención de salud mental especializada, financiada y continua, centrada en el trauma que sufrió dentro de esa casa antes del amanecer. Ninguna fuente pública ha respondido a ninguna de esas preguntas, ni sobre si se están organizando esos cuidados, quién los está proporcionando y qué recursos tiene a su disposición en este momento. Esa laguna es tan importante como cualquier documento judicial en este caso. Volvamos a la cronología. El portavoz de la policía, Chris Bordillon, confirmó que la mayoría de los niños parecían haber recibido los disparos mientras dormían. La mayoría recibieron disparos en la cabeza. 7 de los 8 fueron encontrados dentro de la casa. El octavo Marcaden fue hallado muerto durante el intento de fuga. Los agujeros de bala en la puerta trasera confirman que algunos niños intentaron huir por la parte de atrás de la casa y no lo consiguieron. A las 6:07 de la mañana entra una segunda llamada. Es Christina Snow, de la calle Harrison. Le han disparado 9 veces en la cara. Utilizó Siri para llamar al 911. Declara que Elkins se llevó a sus 3 hijos, sin saber aún que estos ya habían fallecido en la calle West 79. A las 6:29 de la mañana, agentes de policía interceptaron a Elkins en la cuadra 400 de Brampton Lane, en Boyer City. ¿Cómo murió Elkins? Según la información preliminar de la autopsia, confirmada a KTBS por los investigadores, murió a causa de una herida de bala autoinfligida. La Policía Estatal de Luisiana confirmó que la investigación continúa, pero los resultados preliminares de la autopsia apuntan a un suicidio. Esa es la información más específica disponible hasta el momento en cualquier fuente oficial. A las 7:30 de la mañana, Shamar Elkins fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Los 8 niños fueron confirmados por la oficina forense de la parroquia de Caddo. Jayla Elkins, de 3 años. Sheila Elkins, de 5. Brillan Snow, de 5. Caleb Pugh, de 6. Kadarian Snow, de 6. Leila Pugh, de 7. Marcaden Pugh, de 10. Sarah Snow, de 11. 5 niñas y 3 niños murieron en la calle West 79 antes de que Shreveport terminara de despertar. Esta es la situación de los supervivientes según los últimos informes confirmados. Sheniki Pugh sufrió 9 heridas de bala. A fecha del miércoles 23 de abril, permanece en la UCI, pero se está comunicando y recuperándose. Según Troy Brown, quien lo confirmó a CNN, Christina Snow fue dada de alta del hospital el miércoles 23 de abril. Esa misma mañana de jueves, asistió a una vigilia frente al centro Head Start, donde sus hijos, Brillan y Kadarian, habían estado matriculados, donde maestros y miembros de la comunidad soltaron globos en honor de los niños. Kiosha Pugh, quien se fracturó la pelvis y la cadera al saltar desde ese tejado, asistió a la vigilia del miércoles en silla de ruedas, aún recuperándose de la cirugía. Y Mariana está en algún lugar de Shreveport. Tiene 12 años y carga con algo que ningún niño debería tener que cargar. Ahora, retrocedamos un paso y observemos el panorama completo de cómo era el sistema antes del 19 de abril. Consta en su expediente una condena por posesión de armas de 2019 que prohíbe a Elkins tener armas de fuego hasta 2029. Se documentó un intento de suicidio en febrero de 2012, seguido de una hospitalización en un hospital de veteranos y un alta que lo sumió nuevamente en una crisis activa. Una amenaza de muerte contra su esposa e hijos en 2023. Nunca se registró en el calendario un procedimiento de divorcio, con una fecha de audiencia judicial para la mañana siguiente. Charles Ford confrontó a Elkins sobre una escopeta Mossberg robada que, según sabía, había desaparecido el 9 de marzo, y luego se marchó. Y en marzo de 2026, un mes antes del tiroteo, el ayuntamiento de Shreveport votó a favor de retirarse de una colaboración para gestionar un centro de recursos para víctimas de violencia doméstica.
Un mes antes del incidente de violencia doméstica, más mortífero en la historia de Luisiana, se eliminó mediante votación un recurso específico destinado a tal fin. El jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, declaró en su rueda de prensa del lunes que era muy probable que este no fuera el primer incidente de violencia doméstica en esa vivienda. Incidentes previos no reportados, antecedentes no documentados. Un patrón que existía antes del 19 de abril, pero que nunca quedó registrado oficialmente. Al 24 de abril de 2026, 4 investigaciones permanecen abiertas. La investigación exhaustiva de la ATF sobre armas de fuego, el procesamiento federal de Charles Ford, con una audiencia de detención programada para el viernes. La investigación del tiroteo en el que participó un agente de la Policía Estatal de Luisiana y la investigación activa del Departamento de Policía de Shreveport sobre el móvil del crimen. La Fundación Love One Louisiana, del gobernador de Luisiana, ha cubierto todos los gastos funerarios de los 8 niños. La Fundación Comunitaria del Norte de Luisiana ha creado fondos específicos para supervivientes. Las cuestiones sistémicas que plantea este caso son específicas. ¿Debería la baja del Departamento de Asuntos de Veteranos, VA, por sus siglas en inglés, de un veterano con una prohibición activa de posesión de armas de fuego y un divorcio contencioso dar lugar a una notificación automática a otras agencias? ¿Debería ser obligatorio realizar una evaluación de riesgo de letalidad en casos de violencia doméstica cuando se presenta una demanda de divorcio contra alguien con antecedentes penales por delitos relacionados con armas? ¿Debería ser obligatorio denunciar un enfrentamiento por un arma de fuego robada entre 2 delincuentes convictos? ¿Qué se necesitaría realmente para conectar estos sistemas? ¿Y qué recursos se están proporcionando ahora mismo a Mariana, una niña de 12 años que saltó de un tejado en la oscuridad y aterrizó en un mundo donde 8 de las personas que amaba habían desaparecido? Esas no son preguntas retóricas. Son las preguntas con las que 8 familias de Shreveport conviven permanentemente. Y esas son las preguntas que Mariana, algún día, cuando tenga edad suficiente, podrá hacerse a sí misma. Este caso no está cerrado. El proceso judicial contra Ford seguirá adelante esta semana. Se publicarán los resultados completos de la autopsia. El registro completo de las armas de fuego aún se está elaborando. Cuando cada una de esas actualizaciones se haga pública, las cubriremos aquí. Si este es el tipo de información que buscas, con datos verificados, documentos judiciales consultados, cronogramas oficiales confirmados y preguntas abiertas claramente identificadas, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Todas las novedades sobre este caso se publican aquí primero. Deja un comentario. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Cuéntanos qué pregunta aún necesitas que te respondamos. Esta comunidad es la que permite que casos como este permanezcan en los registros públicos el tiempo suficiente para exigir una verdadera rendición de cuentas. Esos 8 niños merecían cada año que les fue arrebatado antes del amanecer del 19 de abril de 2026. Y Mariana merece todos los recursos que este país puede ofrecer.